Sancho III reinó en Pamplona entre los años 1004 y 1035. Por el oeste consolidó los límites de Vasconia tras siglos de lucha contra visigodos y asturleoneses, en la línea del río Miera, la Peña Maya y los Montes de Oca. Queda así delimitada con claridad la frontera entre el reino de Pamplona y el condado de Castilla. No podemos olvidar que nuestro rey Sancho III era bisnieto del conde Fernán González y cuñado del conde García de Castilla y del rey Alfonso V de León. Navarra históricamente había mantenido con gran habilidad política al condado de Castilla como un estado tapón frente a las amenazas expansivas del Reino de León. Por el sur, el reino de Pamplona abarca toda Rioja, hasta el Cerro de Garray, donde se ubicaba la antigua Numancia, quedando las tierras al sur del Duero para Castilla. La frontera con el reino musulmán de Zaragoza se apoyaba en una sólida línea fortificada a lo largo del río Aragón, con Caparroso y Zarragastelu, y de allí por un castillo, Luesia, Biel, Agüero y Murillo de Gállego hasta Loarre. Por el Pirineo, el reino de Pamplona abarca Sobrarbe y Ribagorza, hasta las Fuentes del Garona en la Val de Arán. Al norte, el ducado de Gascuña, regido por Sancho Guillermo, era vasallo del rey de Pamplona, con quien el duque estaba emparentado. La frontera en los Montes de Oca se situaba en el Olmo de Burgos, o de Atapuerca, Ateburga, Puerta de Burgos, uno de los árboles malatos, al llegar a los cuales era costumbre que los vascones clavasen la espada o el hacha y renunciasen a seguir avanzando, pues consideraban que el territorio en adelante no les pertenecía, en cumplimiento del derecho pirenaico. Sancho III dispuso que a su muerte los territorios del reino de Pamplona fuesen gobernados por sus hijos, siendo su sucesor, como rey, García, el mayor de sus hijos legítimos, que estableció su capital en Nájera. Su hijo mayor, natural y reconocido, hijo de Sancha de Aybar, recibió el gobierno de Aragón. Gonzalo, el tercer hijo, recibió el gobierno de Sobrarbe y Ribagorza. El segundo hijo, Fernando, había heredado de su madre en 1029 el condado de Castilla en sus precisos límites, es decir, entre los ríos Arlanzón y Duero, hasta su cabecera por el este y hasta el río Cea por el oeste, y al norte hasta la Peña Maya. García apoyó a su hermano Fernando para recuperar los territorios entre los ríos Pisuerga y Cea, de los que se había apropiado el rey Bermudo III de León, cuñado del conde de Castilla. En el enfrentamiento con Tamarón, unos 15 kilómetros al oeste de Burgos, en 1037, Bermudo muere y Fernando es proclamado rey de León. Tras este suceso, Fernando reconoce a García su soberanía sobre los territorios antes citados. El año 1054, Fernando se enfrentará a su hermano García por estos territorios. Al parecer fue instigado a ello por el clero castellano, ya que el rey García había hecho pasar los territorios occidentales de su reino de la diócesis de Burgos a la de Nájera, suprimiendo la diócesis de Valpuesta. El enfrentamiento se produjo el 1 de septiembre entre Atapuerca y Agés, resultando muerto el rey García. Sobre el mismo campo de batalla es proclamado rey su hijo Sancho, de 14 años de edad. El cuerpo del monarca es trasladado para su enterramiento a Nájera, pero se le extraen las entrañas para retardar la descomposición del cuerpo. Estas se entierran en la entrada de la iglesia de Santa Eulalia de Agés. Las fronteras permanecieron más o menos estables hasta la muerte del rey Fernando en 1065, excepto algunos territorios en los valles de los ríos Ubierna y Urbeltz, que, influenciados por los monasterios, se pasan a Castilla. En estas circunstancias influyen también los deseos de los monjes de Oña por independizarse de los de San Millán. La paulatina conquista se materializó por la ambición de los señores de la zona, alentados a ello por la política del Reino de León. Por otra parte, Fernando dejó establecido que a su muerte su hijo Alfonso heredase León y su hijo Sancho Castilla, lo que originó una guerra fratricida que acabó con la muerte de Sancho de Castilla en 1072. El primer gran mordisco al reino de Pamplona tendría lugar en 1076 con el asesinato del rey Sancho IV en Peñalén, debido a una conjura urdida por el rey de León y Castilla, Alfonso VI, instrumentada por los hermanos del rey Navarro, los traidores Ramón y Ermesinda. Todo lo anterior es historia. Nuestra presencia este año entre Atapuerca y Agés reivindica la realidad de un espacio natural que no es otro que el de la antigua Vasconia, que la historia ha conocido como Navarra. Ante la descomposición tanto del sistema liberal capitalista que nos ha sometido hasta ahora, como del ente político llamado España, fracasado desde sus inicios, nosotros reivindicamos la reinstauración del Estado vascón de Navarra, con sus límites naturales consagrados por la historia entre el Garona y el Ebro,
en ambas vertientes del Pirineo, regido por los principios del derecho pirenaico. Esto es lo que se exige